universitario, he sido profesora en universidades y pues distintos campos de la educación y he trasegado por ahí en una y otra parte. De todas maneras, ustedes por mi cabello blanco sabrán que ya llevo algunos años en este trajín. Y quisiera, ahora la profesora que va a presentar, que vamos a estar también con ella, que se va a presentar, perdón, La la profesora Carolina. profesora Sí, Carolina. bueno, no, un saludo a todo este sindicato de educadores de la Uniamazonia, a toda su junta directiva por permitirnos este espacio, a todos los colegas que nos acompañan, tener el privilegio de estar aquí con la maestra Lola Sendales. Creo que tiene que ser una conversación muy, muy productiva. Pues me da mucha alegría de ver a tantos compañeros aquí, sobre todo de tantas facultades, ¿no? Nosotros aquí hay docentes de la Facultad de Ciencias Contables y Económicas, facultades de Ingeniería, facultad de Educación, por supuesto, facultad de Derecho tal vez, facultad de, hay de posgrados también. Estoy como revisando por acá también, a ver quiénes más alcanzo a ver y que logro reconocer. Facultad de Derecho, ya dije, facultad de eh, ciencias, ciencias veterinarias, se me escapa el nombre, me corrigen. Medicina Bueno, en fin, veterinaria y zootecnia y sí, pero es ciencias facultad económicas y de, administrativas. sí. Gracias, ingeniera Claudia, gracias. Pero al fin y al cabo, todos maestros y maestras de lo que es la Universidad de la Amazonia. Entonces, no, complacida y muy, muy honrada de estar aquí compartiendo con ustedes y por supuesto con la profesora, con la maestra Lola y a Patricia y a la directiva de CEU que me puso en esta angustiosa tarea. Pero espero que sea una conversación muy, muy amena. Muchísimas gracias. Y ¿alguien va a empezar o empiezo yo? ¿Sí? ¿Empiezo? Empiece su merced, profe Bueno, Lola. bueno. Entonces, yo quería una reflexión sobre la educación, sobre el Día del Maestro. Tiene que ser situada en el aquí y el ahora. Y quisiera referirme a esos dos aspectos. Primero, en que estamos, es decir, a la hora, a la hora, a la hora, el momento en que estamos viviendo. Y como yo soy de tradición freire, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las palabras generadoras? Y sin hacer una investigación, yo puedo identificar que hay dos palabras generadoras, la de paro y la de pandemia. Y para Freire, la palabra generadora siempre es una situación límite. Y adentrarse en esa palabra generadora implica desafíos y compromisos. Entonces, si nosotros vamos a esas dos palabras, hay otra frase también, hay una frase de Borges que dice, no hay en la tierra una sola página ni una sola palabra que sea sencilla, ya que todas postulan el universo, cuyo más notorio atributo es la complejidad. Yo creo que más complejidad que la que nos está presentando el paro y la pandemia, imposible, imposible. Es decir, yo creo que estamos viviendo una situación que en el país difícilmente se había presentado en estas condiciones. Entonces yo quería primero referirme a una situación como la del paro, que es expresión de un profundo malestar, ustedes ya lo han dicho y lo han estudiado y demás, lo han analizado, de un profundo abandono del Estado, de exclusión, de abuso de poder, de corrupción, en donde ya la población, el pueblo, digámoslo así, hastiado y asfixiado, pues irrumpe de esta manera. Otro, por los incumplimientos frente a los pactos. ¿Qué pasó con el Pacto por la Paz? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Verdad? Entonces, esa situación nos lleva a considerar el paro como una situación límite que tenemos que interpretar para saber qué es lo que está pasando y cuáles son los desafíos que esa realidad nos implica. Estamos a un mes, estamos cumpliendo un mes de paro.
Y mira cómo están las cosas, ¿no? Ustedes ya por las noticias saben en qué punto están. Lo otro es la pandemia. Y en la pandemia llevamos 15 meses con momentos en donde nos mandaban a confinamiento y mandaban a confinamiento al pueblo con hambre. ¿Puede haber confinamiento con hambre? Es imposible aceptar ese tipo de cosas. Este confinamiento nos está dejando la, digamos, la claridad sobre, para hoy, qué es la salud. La salud no es un servicio, la salud es un negocio. Por otra, ha hecho ver, mejor dicho, ha echado por tierra el sistema de salud. Y la pregunta es, ¿qué nos está pasando con la ley 100? Estando en estas, ¿qué nos pasa con la ley 100? Por otra, el dejar la pobreza al descubierto, ¿no? Es decir, el desamparo, el sin empleo, la pobreza. Ay, Dios mío, y tantas situaciones que nos llevan a pensar en estos problemas que estamos viviendo. Creo yo que el asunto del paro, con todo lo que ello implica, que no vamos a hacer un análisis de coyuntura aquí, pero todo lo que ello implica, y el asunto de la pandemia, nos exige a nosotros como educadores volver sobre la lectura crítica que estamos haciendo de la realidad. ¿Cuál es nuestra posición frente a lo que está pasando? ¿Cuál es nuestra posición crítica frente a esto que estamos viviendo? Yo creo que esa posición crítica, pero también como universidad, ¿qué espacios de reflexión crítica, de reflexividad crítica estamos abriendo? ¿Cuáles son los espacios de reflexividad crítica con los cuales contamos en este momento? Lo otro es, en este análisis que estamos haciendo, ¿son suficientes las categorías que utilizamos para hacer análisis de realidad? ¿No será que la realidad realmente rebasa esas categorías, esos sí, elementos con los cuales estábamos haciendo nuestro análisis? El análisis que hacíamos hace 5 años lo podemos hacer hoy con las mismas categorías que estamos viviendo. Creo yo que ante la evidencia hay en nosotros también la necesidad de la denuncia frente a lo que está pasando. En educación popular hablamos de la posibilidad del maestro con la posibilidad de anuncio y de denuncia frente a la injusticia, frente a lo que está pasando con los jóvenes, pero el anuncio de que es posible construir una sociedad diferente. Es decir, que a pesar de todos los pesares, el cambio es posible, porque si no vendría la derrota, es decir, sentirnos derrotados de antemano, pues ya a dónde nos puede llevar. Además, nosotros somos portadores de esperanza frente a los alumnos, frente a los profesores, frente a la sociedad en general. Yo creo que aquí vale la palabra que nosotros tenemos una labor de concientización. Pero aquí había una crítica, la concientización fue una palabra clave en la propuesta de Freire, la concientización, pero llegó el momento en donde se desdibujó y fue cooptado por el poder. Entonces, el mismo Orlando Fassborda decía, no, estamos pasando de un paradigma de la concientización al de la participación, y a entender que la concientización no es un problema de conciencia iluminada, sino de conciencia comprometida. Es decir, no es que yo sepa cómo es que está funcionando, ¿cuál es mi compromiso? ¿Verdad? La concientización tiene que ver con la praxis, con el compromiso, no solo con la intelección de lo que está pasando. Entonces la concientización nuestra y la concientización que nosotros hacemos a tiempo y a destiempo, ¿verdad? Tomándose uno un tinto con unos estudiantes, uno puede generar la problematización sobre lo que está pasando, ¿no? Puede dar elementos de juicio. No necesita uno una cátedra para hacerlo muchas veces, porque esto se hace a tiempo y a destiempo. Otro es que esas reivindicaciones nos hacen pensar también en nuestras reivindicaciones propias. ¿Cuáles son las propias reivindicaciones como maestros de la universidad, verdad? Como universidad, como maestros de la universidad. ¿Cuáles son
otros actores con los cuales establecemos sinergias en estos momentos. Sencillamente en el reconocimiento que la democracia es posible con otros, que la democracia es una construcción, es una cultura, y que para eso se necesitan sinergias para poderla construir. Frente a esto que está pasando, y frente sobre todo al asunto de la pandemia, me parece que tenemos que levantar la ética del cuidado. Leonardo Bosch hablaba de eso, sobre todo del cuidado del más vulnerable, ¿no? Nosotros como maestros tenemos una serie de vulnerabilidades, pero hay otros que están peores que nosotros. Entonces también cómo considerar eso. Lo otro es que hay unos saberes específicos que existen en la universidad y que hay que ponerlos en juego en este momento. ¿Por qué? Porque nos está dejando una afectación psicológica muy fuerte. Es decir, encontrarnos de frente a la muerte y a la enfermedad, al dolor de la pérdida, a la incertidumbre. Eso está generando una problemática psicológica muy fuerte en nuestros alumnos, en nuestros padres de familia. La pérdida del empleo, ¿verdad? Se decía que un muchacho que estaba en la manifestación, le dieron una cuestión para que se defendiera y pesaba. El muchacho se cayó y el compañero le dijo, ¿por qué no? Se va a la casa, come algo, descansa y vuelve. Y le dijo, pero ¿cómo me voy a ir a la casa si es que en la casa no hay nada que comer? ¿Verdad? Son situaciones de esas tan graves que dice uno, ¿qué posicionamos nosotros? Porque, bueno, sí, la comprensión, el razonamiento de lo que está pasando y demás, pero frente a esa afectación psicológica que tiene que ver con sentires, con emociones, con lo cual jugar la educación. La educación no es solo con lo racional argumental, tiene que ver con sentimientos y emociones fundamentalmente, porque somos, como decía Orlando Falvo, seres sentipensantes. Por otra parte, creo que, y también en Freire hizo un planteamiento sobre la educación liberadora, pero dio un instrumento concreto que fuera la alfabetización, es decir, cómo alfabetizar, no solo que la educación era liberadora por tales y tales motivos, sino que dijo, mire, aquí hay una herramienta para que usted se comprometa justamente con los procesos emancipatorios, que era la alfabetización. Y nosotros tenemos también en este sentido que apoyar políticas concretas. Yo creo que el asunto de la renta básica, yo creo que es casi éticamente un elemento que nosotros tenemos que apoyar. Entonces yo creo que en esto yo dejaría este primer punto, que es el momento que estamos viviendo, un momento de crisis en donde ¿cómo te digo yo? No alcanzamos a medirlo ni a analizarlo porque estamos como en la cresta pues, del asunto, pero sí nos deja unos elementos digamos, de cuestionamiento muy fuertes como personas y como instituciones, como educadores y como instituciones. ¿A quién estamos educando y cómo y para qué? ¿Verdad? ¿Y qué está haciendo nuestra universidad también? Y ahí quisiera pasar yo a algo que es el asunto del lugar, que es la universidad. Somos profesores de la Universidad del Amazonas. Cuando digo Amazonía, se le ilumina a uno la vida porque dicen, no, qué maravilla, ¿no? Y uno encuentra datos y cosas que están pasando, dicen, no, qué desastre, pero también con el Papa uno dice, laudato si, es decir, alabado seas, alabado sea la naturaleza, alabado sea el poder, todos los dioses del Olimpo por lo que tenemos y por lo que tenemos como naturaleza. Entonces, en el lugar, volviendo, decía yo que iba a hablar del momento y del lugar. El lugar, dice Paul Ricoeur, dice, constituye un eje de referencia simbólica, de encuentro de experiencias y de identidades. Y nosotros como experiencia e identidad, lo que más nos identifica y lo que más nos atraviesa es el ser maestros. La Rosa, el autor que ustedes seguramente conocen, dicen que la experiencia es aquello que nos pasa. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Que somos maestros y que estamos en una dificultad terrible. Y la identidad, ¿quiénes somos?
Somos personas, somos ciudadanos y ciudadanas de este país y somos también maestros y maestras. Entonces eso nos cruza fundamentalmente. Y yo ahí propondría unas consideraciones. Uno, la naturaleza de la universidad es la producción de conocimiento, es la investigación. Y yo me preguntaría entonces, por esto que es de su naturaleza, ¿qué pasa cuando sabemos que el saber ya no es definitivo? ¿Verdad? Que nosotros no tenemos todo el saber. ¿Qué nos está pasando con eso? Que sabemos que todo conocimiento que se escolariza se reduce. ¿Qué respuesta estamos dando a esto? ¿Qué tipos de investigación estamos haciendo y para qué están sirviendo? Yo me acuerdo que de la Rosa que estoy mencionando llegó de un encuentro en la Javería. Y dice, mire, hay tal desenfoque entre la universidad y la realidad que las investigaciones que se están haciendo son rituales que no están conduciendo a nada. Es decir, dice, si yo reviso las universidades, la producción de investigación en la universidad, me tengo que dar cuenta que no sirven, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando con la investigación que es de nuestra propia naturaleza? Pero eso llega a llevar a pensar también, ¿en qué condiciones se está desarrollando el trabajo académico? Cuando tenemos que encontrarnos con ese tipo de contratos que se están realizando en todas las universidades. Ese tipo de contratos, es que no hay como la conciencia de que la calidad de la educación pasa por la calidad de vida de los educadores. Un maestro con esa inseguridad terrible con que está trabajando, ¿cómo puede entregarse realmente al trabajo educativo de calidad? Lo otro es, ¿qué condiciones de trabajo hay cuando hay ¿a qué nos ha llevado el momento? A un recargo de trabajo excesivo sin reconocimiento. Así de simple. Entonces, ¿qué nos está pasando con aquello que es lo propio de la universidad? Eso frente a la universidad. Y otros frente al sujeto con el cual trabajamos nosotros y por el cual trabajamos, que es la juventud. Y justamente esta situación nos ha planteado que la juventud va pasando de ser un sujeto social a ser un sujeto político. ¿Quién es un sujeto? De ser un sujeto a un actor político? ¿Quién es un actor en el teatro? El actor es una persona capaz de transformarse y transformar el ambiente en el cual se está. Es decir, el compañero puede ser la compañera puede ser la reina Isabel II y los otros que estamos acá podemos ser el Parlamento inglés y podemos transformar el ambiente y transformarnos en esos personajes. Así pasa. Y yo creo que eso ha sido un papel de la educación. Ir transformando a los sujetos sociales en sujetos políticos capaces de transformar y transformar el ambiente en el cual están. ¿Cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo lo debemos seguir haciendo? Y yo creo que ahí el papel de la juventud es esperanzador. Esperanzador. Para la educación podemos decir que es un desastre, pero ahí tenemos unos rasgos donde apoyarnos para decir, mire, aquí hay un valor, ¿verdad? La juventud ha puesto la cara, y es una juventud crítica, una juventud que se ha venido preparando. No es el lumpen, ni es cosas, no. Entonces, esa juventud que nos está mostrando que hay otra forma de hacer política, ¿verdad? Sobre todo a los viejos que pensamos que no, que la juventud anda por otro cuento, que no sé cuánto, y que la única forma de hacer política eran los partidos. No, justamente eso. La educación se está recibiendo por otros espacios, en otros espacios. La calle está la que está enseñando, ¿verdad? Y de pronto los muchachos hoy nos ganan en la capacidad de análisis del momento, ¿verdad? Están en una experiencia de negociación, de lucha, de resistencia, que nosotros no alcanzamos a comprender muchas veces. Entonces, la juventud nos interpela también a nosotros como educadores.
¿Cómo estamos actuando nosotros? Hay rasgos positivos, pero hay rasgos también muy difíciles digamos, de admitir. Hay una cosa y es cómo las experiencias educativas se están dando por fuera de la escuela. No solo estas, sino muchas. La educación se está dando por fuera de la escuela. Porque la escuela es lo normativo, es el ritual, es lo coercitivo, ¿verdad? Entonces sostiene el programa, el ritual de la investigación, tiene ¿cómo se llama? La carga académica, el currículo, donde no se puede saber. No, la educación, no. La educación es abierta y por eso es desordenada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo encontrar esa diferencia entre lo educativo y lo escolar? Decía antes, todo conocimiento que llega a la escuela se reduce, por ejemplo. Y la escuela es la norma. La educación se da en otros espacios. Entonces, ¿cómo también, hasta cierto punto, lo decía Illich, hay que desescolarizar la educación y desescolarizar la sociedad? Y pensar que la educación es otra cosa mucho más amplia, mucho más libre, digamos, ¿no? Y en la educación es donde está el despliegue también de la ética, porque nos encontramos con otros para construir algo distinto. Los jóvenes nos enseñaron también esa desenvoltura lúdica. Yo ni hablo de la, ¿verdad? Pero me admira y que rebasa seguramente lo que les ha dado la escuela. El manejo lúdico, es decir, lúdico y comprometido con la tecnología, sí, con el celular, con todo ese tipo de cosas. Decía Freire, diríamos, el celular, la fotografía en el momento en la que sirve para la denuncia. ¿No? Es la imagen la que hoy nos interpela, nos llega, nos hace remover a veces hasta las entrañas. Yo creo que esto nos lleva a pensar, por una parte, en que nosotros los profesores necesitamos procesos de formación permanente ligados a la práctica, ligados a la lucha, ligados a la práctica. La educación que recibimos en la universidad es limitada, además fue para otro tiempo. Entonces, ¿cómo hacer de todo esto, digamos, una propuesta? Digamos, ¿cómo renovar la propuesta de formación permanente de los educadores, pero una formación ligada a la práctica, ¿verdad? Que no implica que ahora nos vayamos a hacer el posgrado fuera del país. No, es cómo volver objeto de reflexión lo que está ocurriendo y lo que nos está ocurriendo. Yo creo que ahí en esto hay también una necesidad urgente. Espera que yo, por aquí lo había puesto, ahora se me perdió. Es reconocer la desubicación que nos está causando esto. Reconocer la desubicación tan tenaz. Y la necesidad de reubicación, es decir, dejarnos desubicar. Que nos desubique, no, es decir, tenemos que desubicarnos, ¿verdad? Y decir, las instituciones cargan una entropía tan tenaz, ¿verdad? Que uno como que no se da cuenta. Entonces dejémonos desubicar. Que el currículo, que la disciplina, ¿verdad? Que la investigación, el saber, que la ciencia, ¿verdad? ¿De qué saber estamos hablando y qué ciencia? Ciencia al servicio de qué y de quién, ¿verdad? Yo creo que hay que reconocer que hoy por hoy el mundo del mercado, y mira que hablando de la pandemia, este asunto de las vacunas,
El mundo del mercado es el que configura el orden social, sin contrapeso, porque el Estado parece funcional al mundo del mercado. Y cuando el Estado no logra dar respuesta en lo político y en lo económico a las clases, a los clamores del pueblo, se devuelve en represión. Entonces no podemos olvidar eso, que la represión también es un hecho que, que se da dentro de las situaciones que estamos viviendo. Entonces, yo diría el asunto de la formación, ¿verdad? Que se requiere para el momento. Y respecto a esa formación, también la formación para la investigación. Yo recuerdo que Orlando Fassborda, cuando habla de la subversión ética, ¿no? Él dice, mire, cuando las cosas no funcionan, ¿verdad? Cuando no funciona nada, es legítima la subversión. Y él dice, hay que demitificar el asunto de la subversión. La de subversión no es una cuestión negativa, ¿verdad? No es un desastre, no, no, no. La subversión es la posibilidad de cambiar. Y cuando las cosas no funcionan para la humanización, para el desarrollo del pueblo, ahí es legítimo el deseo y la necesidad de cambio. Y él dice, pero para cambiar, yo necesito saber qué es lo que qué es lo que quiero cambiar. Y él ubica ahí la investigación. Para cambiar, yo necesito investigar qué es lo que hay que cambiar. La educación, la ética, el derecho, la arquitectura, la salud. ¿Qué es lo que hay que cambiar? Entonces, la investigación está ligada éticamente hacia el imperativo ético del cambio y la transformación. Pero por otra parte, tenemos que no solo que la investigación, cualquier tipo de investigación, la que se requiere, ¿verdad? Solo que sea una investigación comprometida. Yo puedo tener una investigación cualitativa, pero comprometida. Porque a veces se piensa que para ser comprometida tiene que ser participativa, y no, la investigación que se requiere en un momento dado y en el área que se requiere. Pero tengo que saber qué es lo que quiero cambiar, pero también tener clara la utopía, es decir, hacia dónde orientar los cambios, hacia dónde orientar los cambios. Hay una, creo que era una frase ¿en lo de qué? De Manuel Serrat. Manuel Serrat tiene una frase sobre sobre la utopía, que es muy diciente, ¿no? Él dice, ay, utopía, como te quiero, porque les alborotas el gallinero. Haz, utopía, que alumbren los candiles del nuevo día. No pases pena, que antes que lleguen los perros, será el que la encontremos y la cuidemos hasta que lleguen tiempos mejores. Sin utopía, la vida sería un ensayo para la muerte. Bueno, yo dejaría hasta aquí, ¿no? Diciendo que hay una responsabilidad nuestra. No somos responsables de todo lo que pasa, pero también somos responsables. Hay un llamado a nuestra condición. O estábamos analizando el tema de la paz. Yo les decía, mira, nosotros tenemos que dar elementos frente a lo que ha pasado en este país con una guerra de más de 60 años. Tenemos que dar elementos de juicio, conocimientos, ¿verdad? Frente a lo que está pasando. Pero también tenemos que comprometernos en la construcción de la paz. Porque hay también una frase que dice, la paz es el camino, ¿verdad? Si ¿cómo te digo? Nos empeñamos en que hay que llegar a la meta de la paz, seguramente la frustración va a ser terrible. Pero si la paz es el camino, seguramente la podemos seguir construyendo. Entonces yo
dejaría aquí diciendo que la educación tiene un poder transformador que está en nuestras manos, en unas manos comprometidas, en unas manos comprometidas con la transformación de este país, para que algún día tengamos, ¿verdad?, la paz con justicia social que nos merecemos. Bueno, yo dejo hasta aquí, muchas gracias. Si hay alguna pregunta o algún comentario. Maestra, hay una pregunta ahí en el chat y yo se la voy a leer. ¿Sí? El profesor Rafael Lozano pregunta, ¿cuál fue la herramienta que dejó Paulo Nieves Freire para la educación liberadora? ¿Mienta? Sí, hay una propuesta de él que es la educación liberadora, ¿verdad? Toda la propuesta que está explicada. Entonces, él parte de la investigación. Por eso él dice que educación e investigación tienen que ir juntas. Él parte de la investigación de la realidad de su tiempo para encontrar que la educación era un desastre total, que era alienante, acrítica, libresca, espantosa. Y en esa propuesta de la educación liberadora, él va a decir que lo más importante en la educación, que él habla de la concientización, como les estaba comentando, él habla también de la propuesta que él nos da para hoy, y sin la cual es imposible hacer investigación participativa, es el diálogo. El diálogo. El diálogo es la propuesta pedagógica de la educación popular y liberadora, ¿verdad? Y en investigación, porque ¿cómo se produce conocimiento participativamente? El diálogo. Diálogo que ha venido avanzando con el aporte de los educadores como diálogo cultural, negociación cultural, diálogo de saberes, ¿verdad? Pero es el diálogo el que nos genera esa posibilidad de construir conocimiento participativo. Entonces es una herramienta para la investigación y la educación. Y la otra, al análisis que él hace, viendo las poblaciones que les ha sido negadas la cultura, él dice, la propuesta es, hagamos que el pueblo adquiera el alfabeto como elemento de la cultura. El pueblo tiene derecho a tener esa herramienta. Y es una herramienta que él ubica en la liberación y en la emancipación. Es decir, somos... quisiera poner un ejemplo ahorita, yo les digo ahorita lo de la emancipación. Y él entonces retoma de la cultura que hay, su mujer es maestra, retoma en la cultura, en la pedagogía del momento, cómo se enseñaba a leer y escribir. Lo que, digamos, el mérito de él es la orientación ético-política que le da. Y el instrumento de que él aborda para el asunto de las palabras generadoras, ¿verdad? El diálogo. Y en términos generales, se apropia de una herramienta, pero la enriquece y le pone horizonte ético-político. Yo diría aquí una cosa, que yo se la pongo quizá como una referencia. Yo estaba estudiando y era profesora, y más o menos, yo creo que me defendí. Pero entonces decidí, justamente con el aporte de Freire que dice la educación, y en ese momento estaba la tecnología educativa. Entonces, Freire dice, no, él me da otra visión de la realidad y de la educación. Y dije, no, yo voy a buscar una experiencia diferente, que no sea las clases que yo estoy dando. Entonces me fui a educación con gamines, con muchachos de la calle. Quizás los que tienen sus añitos ya vinieron a Bogotá, sabían lo que eran los gamines. La tortura en el centro porque eran alcaponcitos, eran raponeros, eran de todo. Entonces me fui para allá y después de una semana yo dije, no, yo no soy capaz. Era en un patio, imagínate. Allá no tenía nadie que enseñar. Allá no había nada que enseñar. Allá no había que enseñar. ¿Qué era lo educativo ahí? Era acompañar a los muchachos. Era estar con ellos. Y ahí entendí que la educación no es dar clase, aunque a veces tenga uno que hacer. Educar es acompañar a los estudiantes en sus procesos emancipatorios. Es educar en la libertad. Allí con los gamines era educar, llevarlos a tal punto donde él dijera, yo quiero transformarme, quiero cambiar, o el otro que diga, no, yo quiero vivir la libertad, yo en la calle es libre, yo me quiero quedar en la calle, ¿verdad?
Eso es educar, acompañar los procesos emancipatorios de nuestros estudiantes. Y creo que este es un momento justamente para hacer eso. Maestra, muchísimas gracias. Yo quiero, como creo que mis compañeros, seguir escuchándola, pero voy a decir varias cosas. Y voy a empezar por la reflexión que usted hace acerca del momento que vivimos. Digamos, de esas dos cosas que nos están pasando, el paro y la pandemia. A mí la pandemia como que por momentos con el paro se me ha olvidado, ¿sí? Digamos que, pero hoy en esta conmemoración que estamos a propósito del Día del Maestro y la Maestra, en el contexto de la Universidad de la Amazonía, nuestros estudiantes están en paro y muchos de nuestros estudiantes están en la calle, ¿sí? Están marchando, están en sus expresiones de resistencia. Si bien lo señalaba el profe José Arley al comienzo, pues ha sido muy respetuoso las manifestaciones, pero han sido numerosas alrededor de quienes salen, de los campesinos, de los indígenas, de los maestros, pero sobre todo de la vitalidad de nuestros jóvenes. Y entonces la pregunta es, yo no sé si es que a nosotros en la Universidad de la Amazonia, voy a decir particularmente, no somos conscientes de que la práctica, de que el oficio de ser maestro tiene una dimensión política que tenemos que recuperarla. Yo cuando hablo esto con mis estudiantes, a mí digamos que me sorprendía mucho, hoy no tanto, creo que hemos ido avanzando, porque yo soy maestra de la licenciatura en Ciencias Sociales y en esa época los tenía en el último año en la asignatura de prácticas. Y entonces uno va a Freire y para Freire es claro que el ser maestro es un acto político por excelencia, ¿sí? Pero los estudiantes, digamos, como en su proceso educativo, formativo, de escuela y de otros contextos, o les da miedo, o no están convencidos, o no hemos hecho el ejercicio de que esa dimensión política es algo natural de los sujetos y para nuestro caso de maestros y de maestras. Y esa dimensión política es la que nos tiene que llevar a reflexionar, a ayudarlos, a acompañarlos, más allá del enseñar, de los contenidos, que a veces nos preocupamos mucho por eso, por los resultados de la Saber Pro, por cómo nos mide el Estado, pues lo que hace con las instituciones, ¿sí? Las instituciones, las universidades públicas en Colombia pues están por categorías, ¿no? Y esta universidad pues de provincia, digamos que hay como una lucha constante y que en medio de eso yo sostengo que está ese concepto de competencias que nos hace muchísimo daño. Entonces la tendencia es a despolitizar la profesión del maestro. Y mi pregunta es, maestra Lola, usted ya lo ha señalado, pero desde su experiencia, ¿por qué en el momento, hoy lo que está pasando con todas las expresiones de resistencia, y es algo que no es de la noche a la mañana, es que hoy los estudiantes, usted lo señalaba, o sea, no tenemos nada que perder, no tenemos miedo, ni siquiera miedo tenemos. O sea, nos amenazan, viene la represión, uno a veces, digamos que los maestros no podemos perder la esperanza, ¿no? Pero a uno le duele mucho ver cómo en medio de las confrontaciones, pues están matando a los muchachos, a los que hacen resistencia. Bueno, viene los también tiene uno que considerar a los que no van a los paros, a los que no están de acuerdo con el paro, ¿sí? A los que por otras razones deciden, no, yo mejor me quedo acá. Pero los maestros sí que tenemos una responsabilidad en esa lectura de la realidad. Y para mí eso es fundamental. Yo me atrevo a decir aquí delante de mis compañeros y me van a tener que disculpar y todo lo que sea, yo no tengo ningún problema, yo tengo un profundo respeto y afecto por mis compañeros, pero yo sí creo, me atrevo como que a decir que
que nosotros no hemos dimensionado la responsabilidad política que tenemos frente al momento que vivimos hoy. Maestra, yo quisiera escucharla porque, por ejemplo, para Freire el hecho educativo era por excelencia un acto político. ¿Cuáles son esas lecturas? ¿Cuáles son esos aprendizajes? ¿Y cuáles son esas lecciones? Ese es, digamos, en la educación popular y en la expresión de Freire desde finales del 50. La educación ha sido considerada como un hecho y un acto político, ¿verdad? Y es político, mejor dicho, toda educación es política, porque está a favor de mantener un sistema o de transformarlo. Tan político el que quiere consolidarlo, el sistema que le parece que está bien, ¿verdad? Que hay que hacer unos arreglitos, pero que está bien, como los que nos pretendemos en la transformación de la realidad. La educación, toda educación. Y el maestro que dice, no, es que yo no me meto en política, es que yo no... Ya sabemos al lado quién está, ¿verdad? Por fuerza, sabemos al lado quién está. No necesita más explicación. Ahora, ¿qué tiene que ver con lo político? Lo político, hay una cuestión que es que a veces la gente se confunde con la política partidaria, que no generalmente, entonces es político porque elige, porque el derecho a votar, por todo eso. Pero eso es la política electoral, ¿verdad? Pero otro es la política como transformación. Y nosotros los educadores, esa política referida al poder, ¿verdad? Tiene que ver con las posibilidades que tenemos de potenciar capacidades materiales, capacidades simbólicas en términos de claridad. Es decir, que la gente entienda, ¿qué es renta básica? Yo tengo que aclarar eso, ¿verdad? ¿Qué son los derechos humanos? Sí, por estar en ello. La realidad se comprende porque yo tengo conceptos para acercarme a ella, ¿verdad? La pobreza no la entiende la persona que sufre 80 años en la miseria. Él no entiende la pobreza. La pobreza se entiende con un concepto, ¿verdad? Entonces, la realidad no se conoce por estar en ella, por vivir en ella. Se necesitan conceptos. Entonces, la posibilidad de potenciar capacidades, que es la capacidad política que tenemos de transformar, de potenciar capacidades en lo material, en lo simbólico, en la participación, en la organización. Entonces, hay una palabra que se utiliza que viene del feminismo que se llama el empoderamiento, es potenciar capacidades, ¿no? Y eso es una posibilidad que tenemos nosotros los maestros, ¿no? Capacidades de incidir en el cambio de relaciones. Esas relaciones de poder autoritario, verticales, ese cambio en las relaciones es un cambio eminentemente político, ¿verdad? Que nos bajemos del pedestal y nos acerquemos en condiciones. Lo otro es que el poder digamos, en la educación y en la escuela tiene que ver también como la posibilidad de construir poder desde las bases, ¿no? Mira que la capacidad, por ejemplo, emancipatoria va ligada, por ejemplo, en el primero de primaria, a enseñar a leer y a escribir bien, y enseñar a leer y a escribir críticamente, porque eso da libertad al lector y al escritor para independizarse del otro. Poder leer un texto es un ejercicio emancipatorio. Y la emancipación, los ejercicios tienen que ver con la autonomía, la construcción de autonomía. Y la construcción de autonomía es absolutamente indispensable para el ejercicio de la ciudadanía. Todo eso va concatenado, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo es un trabajo ético-político, ¿verdad? Ético, y la eticidad viene porque estamos con otros, porque trabajamos con los profesores, con los estudiantes, son nosotros los que me lanzan a ese elemento ético, en lo político, que tiene que ver con esa posibilidad que tenemos, la posibilidad que nos da el saber y la institucionalidad de potenciar capacidades en nosotros y ir construyendo poder desde las bases.
en la medida que ayudamos a nuestros estudiantes a tener experiencias, digamos, ¿cómo te digo yo? De respeto a la palabra del otro, de poder enunciar mi propia palabra, ¿verdad? De poderme... Ahora, hay otro criterio también, es el criterio de la diferencia. La democracia no es que seamos todos iguales. La democracia es que podamos nosotros en una sociedad afirmarnos como diferentes. Entonces, ¿cómo podemos potenciar esa capacidad para que el estudiante se reafirme en la sociedad como estudiante? Que se reafirme como juventud, o que se reafirme como LGTBI, o como mujeres. Es decir, la capacidad de afirmarnos en una sociedad como diferentes. Entonces, la posibilidad política de reafirmarnos en una sociedad como diferentes. Eso es construcción de democracia. ¿Ves? Entonces yo creo que hay una serie de elementos y yo diría que un elemento clave es también la posibilidad de construir autonomía. La sociedad nuestra está hecha para negar la posibilidad de autonomía. Fíjate los dádivas que da el gobierno, la ayuda de 70.000 pesos, 20.000, cuando da una dádiva, cuando niega el derecho a conseguir el propio sustento, ¿verdad? Porque le interesa tener gente sometida, agradecida. ¿Recuerdan cuando agradecerle al presidente porque les había dado 25.000 pesos? ¿Verdad? Entonces, el sometimiento, eso lo necesita el poder para manejarse. Ignorancia, mediocridad, ¿verdad? Sometimiento, ¿verdad? Entonces, contra eso es que nosotros tenemos que trabajar, ¿verdad? Para formar una cultura realmente política de transformación, para formar en la autonomía, en el valor, en la exigencia, en la exigibilidad de los derechos. No sé si por ahí algo pueda yo. Pero por supuesto, maestra. Bueno, yo creo que hablando con la profe Patricia, que está como liderando eso, hay un par de preguntas que se las voy a leer, maestra, a ver Sí. si podemos conversar con eso y seguramente ir como cerrando ya. Sí, claro. ¿Listo? Entonces, la primera pregunta la hace el Sindicato de Educadores de la Universidad de la Amazonia, CEU. Dice, ¿cuáles son las claves para actuar como educadores y educadoras desde la ética del cuidado en este momento en el que nos enfrentamos a la violencia y al autoritarismo? Esa es una. ¿La leo la siguiente o primero? O las Otra, leo por las si dos. acaso es una sola respuesta de Perfecto. pronto. Y la siguiente, nuevamente del profesor Rafael Lozano Trujillo, que dice, ¿qué sugerencias nos pudiese compartir para construir pedagogías territoriales para el posacuerdo en un país embriagado de violencia? ¿Pedagogías territoriales para qué? Para el posacuerdo en un país embriagado de violencia. Sí. A ver, es Leonardo Boff el que trabaja esto de la ética del cuidado, ¿verdad? Cuidado esencial. Yo creo que la ética siempre parte del reconocimiento del otro, ¿verdad? Es reconocer al otro como diferente primero, ¿verdad? La ética del cuidado. Y entonces ahí viene, es que estaba yo haciendo un trabajo con muchachos que trabajan en desarrollo psicosocial, o algo así, ¿verdad? Y ellos llegaban con las propuestas académicas a un campo, ¿verdad? Del autocuidado, con respuestas académicas de los ejercicios, de la yo no sé cuánto. Y yo les decía, pero ustedes no vieron allá cómo ha sobrevivido la gente por siglos. No, pero es que se toma el agua de toronjil y dicen que rezan y dicen que se... Y es que eso es lo que hay que empezar por ahí. La ética del cuidado implica reconocer que el otro se cuida de pronto de diferente manera como yo me cuido. No, para no dejarlo de todas maneras en prácticas que de pronto no son consecuentes, pero para enriquecer sus prácticas, ¿no? Para reconocerlas y enriquecerlas con los saberes específicos que yo tengo. No es para negar lo que el otro hace, sino para reconocerlo. Reconocer
Que el agua de toronjil, perfecto el agua de toronjil, pues cómo no, ¿verdad? ¿Cómo no? Es que en un trabajo que hicimos era sobre el cuidado en los trabajadores informales. Entonces, eh, en la plaza, gente que dejaba las cosas de cualquier manera, tenían unos reverberos de gasolina, ¿verdad? ¿Cómo le activan la gasolina y eso prende fuego? Y la olla, yo me acuerdo de encontrar la olla, ese reverbero más puesto con una olla que estaba a punto de caerse. Y yo le decía, pero ¿por qué no cuidan? Es cuidándose la olla, se cuidan ustedes, mire lo que va a pasar. Y ellos me decían, no, es que yo tengo la penque sábila y el cuadro del niño Dios. Ellos me cuidan. Hay unas lógicas del cuidado que tenemos que entender. Esta gente pensaba que hay poderes extras fuera de mí que me cuidan independiente de lo que yo haga, ¿verdad? Bueno, ahí hay unas lógicas que habría que trabajar en la lógica del cuidado. Y sobre todo, yo creo que es reconocimiento de saberes y de experiencias y del otro como diferente, y el otro entregar nosotros nuestros saberes para enriquecer sus saberes, ¿verdad? Enriquecerlo con lo que nosotros tenemos. Yo creo, lo dejaría por ahí. Entonces, yo creo que una investigación sobre los saberes previos es importantísimo. La pedagogía nos dice eso. Primero yo tengo que conocer las características y los saberes previos respecto al trabajo que yo voy a realizar. Porque yo no puedo justaponer mi saber sobre el de ellos. Tengo que confrontarlo. No es que yo les diga ahora cómo se tienen que cuidar, no es entrar a confrontar sus saberes con los míos para ir construyendo. Bueno, y lo otro era las pedagogías territoriales. Yo creo que también aquí viene con el reconocimiento del territorio, ¿verdad? En los saberes ancestrales, por ejemplo, cuánta sabiduría y cuántas potencialidades hay. Pero lo que hace que no me las pueda yo es porque las desconozco. Entonces aquí vuelve otra vez el asunto del territorio. Cuando hablamos de territorio, ¿de qué estamos hablando? ¿Verdad? Ya sabemos que no es solo la tierra, no es solo pues la parte física, es la parte cultural, ¿verdad? Entonces, la sugerencia sería primero al conocimiento de esa cultura propia. ¿Y qué encontramos allí de valioso? Que hoy te puede tener otro nombre, hoy puede tener otro, eso del buen vivir, ¿no? La cultura de la mentalidad del buen vivir, ¿verdad? Una vez perdónenme, se me van los cuentos, perdónenme, yo termino acá, qué pena con ustedes, qué pena, se me van las anécdotas. Yo creo que para el posacuerdo, yo diría que yo trabajo el tema de la paz con algunos trabajos, de pronto me decían que una profesora trabaja el tema de la paz, de pronto se lo puedo mandar. Es el tema de la paz con una propuesta pedagógica y de investigación cualitativa. Entonces, yo creo que el asunto del reconocimiento del territorio, es decir, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de territorio? ¿Y qué potencialidades hay ahí que yo tengo que reconocer? Mire, si es que ellos en su sabiduría tienen esto, ¿verdad? Recuerde, la democracia, Orlando Falborda también trabajó eso. Es decir, en las democracias, perdón, la comunidad, en las comunidades ancestrales, tiene unos problemas también enormes, pero tiene unos valores que podemos hacer valer para hoy. Entonces, meternos en el ámbito de la cultura para construir también desde allí, ¿no? ¿Qué es lo que llamamos territorio? Sobre todo en los aspectos culturales. Y esa mixtura que hoy no hay una cultura pura hoy, sino la mixtura que se está dando hoy entre las culturas originarias, ancestrales, y la mezcla que hay hoy. ¿Quién puede evadirse hoy del agobio de la tecnificación en la vida cotidiana, de la uniformidad, ¿verdad? Que nos pretenden hacer, que pretenden hacer de nosotros que somos todos igual, ¿verdad? Y entonces, la tecnificación y la información, ¿qué hacemos con todas esas situaciones que nos está presentando hoy la cultura globalizada? Entonces, desenmascarar la cultura globalizada, reconocer lo que hay para construir a partir de lo que hay, con los elementos que nosotros tenemos. Yo sé que ustedes están en un plan de festejo, entonces me uno desde aquí a ese plan de festejo, los felicito y deseo que su trabajo sea realmente
el que el país necesita y que dé frutos cada vez mucho más significativos. Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo de mi parte. Maestra, pues muchísimas gracias a usted, gracias por compartir el espacio y les dejo a Patricia para que le dé la despedida por el Pues momento. yo estoy aquí emocionada de escucharla, siempre leerla, escucharla, compartir con su merced ha sido no solo gratificante, sino ha sido fundamental pues para mi formación como maestra, y espero estar haciendo la tarea como más o menos debe ser. Y en nombre pues de esta organización, de este consejo directivo del cual yo hago parte, porque pues así ustedes profesores lo han decidido, quiero darle las gracias, profe Lola, por estar acá, por invitarnos a estas reflexiones, a esta conversación. Y pues sí, esto también es un espacio de alegría. No sé si está por ahí la profe Mónica y Jonathan, que además... Es una celebración. Sí, claro, es una celebración además porque también sabemos que a través del arte tenemos una posibilidad de transformar, ¿no? De todo lo que es simbólico, del arte, del juego, de lo ritual, tenemos una posibilidad también de transformar nuestra conciencia y de invitarnos a la acción. Que el arte es por excelencia uno de esos recursos, de esos lenguajes que tenemos nosotros también para mostrar de otra manera, para comprender de otra manera esta realidad. Entonces, profe, la invitamos a que se quede con nosotros. No sé si la profesora Mónica todavía está por acá. Ellos estaban desde temprano muy dispuestos, pero pues les dimos queríamos también, el evento central para nosotros era hoy este diálogo, este conversatorio que queremos nutrir con música. Jonathan Moreno, que estaba hace unos minutitos por acá, y por ahí está todavía. Estoy por acá escribiéndoles por WhatsApp. Y pues no, mientras empieza esta serenata que hemos preparado para ustedes. Quiero agradecerle a cada uno de los profesores y profesoras que hoy se ha conectado, además que ha sido un día muy largo. Estuvimos en la movilización de hoy. Imagínate. Que fue sin lugar a dudas para nosotros aquí en Florencia una de las movilizaciones no solamente más nutridas, sino más largas. Hoy recorrimos los barrios de Florencia. Para mí fue muy emocionante cuando espontáneamente la marcha decidió que subía por las Malvinas, y ver a la gente en las calles salir a ver, también hacer sus manifestaciones, a los niños y las niñas. Qué bueno. Creo que eso tiene mucho que ver con ese ir allá, a donde está la gente. El profe José Arley ha levantado la mano. Ya llegó la profe Mónica. Profe José Arley. Sí, muchas gracias, profe Patricia. Con la venia de ustedes, me permito solicitar un espacio muy corto para leer algo que atiende básicamente a lo que la profesora Lola venía manifestando con respecto a la emancipación de lo que plantea Freire. Y pues creo que viene como anillo al dedo, ya que me llama mucho la atención cuando se habla de emancipar frente al proceso lector y escritor. Y he sacado podríamos decir, unas premisas sobre la carta que pretende enseñar, que expresa Freire en uno de sus documentos. Y frente a eso, me gustaría compartir lo que plantea al respecto de lo que implica la lectura y la escritura como proceso emancipador. Dice que leer es una opción inteligente, difícil, exigente, pero gratificante. Es que enseñar a leer es comprometerse con una experiencia creativa alrededor de la comprensión. Y esa misma comprensión también la podemos encontrar en Edgar Morin cuando habla acerca de enseñar la comprensión humana. La segunda premisa dice lo siguiente: por eso mismo leer, estudiar es un trabajo paciente, desafiante y persistente. Y creo que una de las dinámicas pedagógicas y una función del docente realmente es
estar comprometido con esa persistencia y ese desafío diario de los diferentes contextos o las diferentes lecturas que hacemos de esos contextos. La tercera premisa que me llama la atención plantea lo siguiente. Uno de los errores que cometemos es el de dicotomizar el leer y el escribir. En el fondo, esto lamentablemente revela cuán lejos estamos de una comprensión crítica de lo que es estudiar y de lo que es enseñar. Ahí podemos ver hoy en día cómo el proceso de lectura y escritura no pueden estar desligados, no se pueden desmembrar. Son procesos que están alternamente comprometidos en la dinámica de poder crear conciencia de lo que implica cualquier academia o cualquier, proceso científico. La cuarta premisa: si nuestras escuelas, desde la más tierna edad de sus alumnos, se entregasen al trabajo de estimular en ellos el gusto por la lectura y la escritura, posiblemente habría un número bastante menor de posgraduados hablando de su inseguridad o de su incapacidad para escribir. Y creo que esa es otra de las tareas que nos convierte a nosotros en esos docentes que tenemos que estar comprometidos y de manera coherente con lo que implica realmente proponer una tarea en términos muy generales. Yo siempre he planteado que el docente no puede exigir lo que no puede hacer, y nosotros a veces nos comprometemos en las teorizaciones muy amplias, pero en la práctica terminamos dejando unos vacíos muy grandes. Y la última llama también la atención para complementar. Dice que nadie escribe si no escribe, del mismo modo que nadie nada si no nada. En esa carta de Freire, Cartas a quien pretende enseñar, creo que nos invita a leer básicamente no solamente los contextos en los cuales nosotros nos encontramos inmersos como docentes, sino a leer ese contexto interno. Yo pienso que usted lo decía muy claramente, profe Lola, esto a veces nos lleva a pensar en que desistimos de ciertas actividades, que no sabemos a qué nos enfrentamos y estamos más preocupados por esas situaciones academicistas, por esas situaciones teóricas, más que por otras situaciones que implican el movimiento por el cual un estudiante se encuentra realmente en su escuela o en su institución educativa, independientemente de su nivel. Yo creo que es importante siempre cuestionarnos día a día el hecho de si los procesos de lectura y escritura son procesos que generan pensamiento crítico en los estudiantes. Los profesores realmente estamos generando ese pensamiento crítico internamente para poder ampliarlo, poder comprometerlo y poder compartirlo con nuestros estudiantes. Ese sería el interrogante que dejaríamos allí para, no sé, para una discusión interna. Yo pienso que esto de lo que plantea la carta de Freire para quien pretende enseñar es una invitación, invita a preguntarnos realmente qué es lo que nosotros pretendemos realmente enseñar, a quién le enseñamos y cómo enseñamos. Y en esa dinámica, pues lógicamente que se nos convierte en un proceso de retroalimentación en donde nosotros seremos siempre los constructores de eso que tanto planeamos en términos magistrales. Sería la apreciación y gracias por este espacio. Gracias, profesor. Gracias, profe Ley. Bueno, está lista la profesora Mónica Isabela Gil y todo su grupo de la coral. Profe Mónica, muchas gracias. Me voy a esperar a oír la intervención. Sí, profe Lola, por favor, quédese porque además tenemos una formación musical, la mejor maestra de música la tenemos nosotros acá, la profesora Mónica Isabela, que también es una gran amiga. Y su grupo de estudiantes que han tenido un día larguísimo porque les han tocado grados, estuvieron en el imagino. evento y aquí, y además estuvieron también algunos de ellos seguramente marchando con nosotros esta mañana. Profe Mónica, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, querida profe Patti, muy buenas noches a todos. La profe Delia Magali, que muy amablemente extendió la invitación para Bienestar Universitario y hacer parte de este hermoso homenaje a los maestros. Un saludo de nuestro rector Fabio Buritica, de nuestra vicerrectora Margarita, de nuestro jefe de Bienestar Universitario José Luis Zapata
y en cabeza estamos trabajando con el área de cultura, la extensión y cultura de bienestar universitario. Con mucho cariño para ustedes vamos a interpretar un tema con un grupo pequeño de nuestra coral universitaria, el tema, un bambuco que se llama Somos como el arco iris. Inmediatamente después, nuestro grupo Guaira, orgulloso grupo de nuestra universidad, interpretará el hermoso bolero 5 centavitos y finalizamos nuestra presentación del día de hoy para ustedes con mucho cariño con el pasaje caqueteño, Rinconcito de Selva. Entonces esperamos que disfruten y con mucho cariño para ustedes, Somos como el arco iris. Tiene color la amistad, ¿de qué color son tus sueños, la paz y la libertad? Basta de esa tontería que nos hicieron creer, de que nos hace distintos el color de nuestra piel. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Con el blanco de la nieve y el amarillo del sol, con el negro de la noche y el rojo del corazón. Pintaremos con las manos grafitos. Somos como el arco iris que tiene muchos colores, muy variados y diversos, ni mejores ni peores. Basta de ese viejo cuento que hace pensar a la gente que resulta peligroso todo aquel que es diferente. Somos como el arco iris. Muchas gracias. A continuación, vamos a escuchar a nuestro grupo Guaira, dirigido por nuestro profesor Irmar David Solano con el bolero 5 centavitos. Quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tener yo mi dicha pagando con sangre y con lágrimas. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte
tenga que llorar. Aunque te mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Quiero tenerte en mis brazos tan solo un minuto, poderte besar, aunque después no te tenga y viva un infierno y tenga que llorar. Aunque me mate la angustia de saber que fuiste y ya no serás, quiero comprarle a la vida 5 centavitos de felicidad. Bueno, muchas gracias y terminamos con nuestra presentación con el ensamble de extensión y cultura. Esperamos también sea de total agrado y para nosotros es un placer estarlos acompañando como siempre. Agradecimiento a nuestros instructores del área de danza, la maestra Geraldine Hurtado y el maestro Víctor Ramírez. Muchas gracias por su participación, muchas gracias por la invitación. A todo el equipo encargado de esta transmisión, nuestro compañero Jonathan Moreno y todo el acompañamiento que hemos tenido durante el día. Con este tema nos despedimos. Patti, maestra Delia Magali, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto para ustedes el pasaje caqueteño Rinconcito de Selva. Rinconcito de selva, de la bravia montaña, pedacito de patria, te llevo aquí en el alma. Florencia de mis sueños, te quiero con pasión, eres luz de mi vida, eres luz de mi vida y de mi corazón. Rinconcito de selva, de la bravia montaña, pedacito de patria, te llevo aquí en el alma. Florencia de mis sueños, te quiero con pasión, eres luz de mi vida, eres luz de mi vida y de mi corazón. No quiero que te cante muchas canciones bellas, que digan de Manigua y de selva sin par. Quiero que el mundo sepa que al sur de mi Colombia existe un paraíso que llaman Caquetá. Yo quiero que te cante muchas canciones bellas, que digan de Manigua y de selva sin par. Quiero que el mundo sepa que al sur de mi Colombia existe un paraíso que llaman Caquetá. Sí, 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 sí,
Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, quiero que el mundo sepa que el sur de mi Colombia existe un paraíso que llaman Caquetá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, qué alegría escucharlos y verlos, profesora Mónica, el grupo Guaira, el grupo de danza de la universidad y pues 3 temas maravillosos. Somos un arcoíris, una cosa hermosísima y bueno, recordarnos que habitamos este paraíso que llamamos Caquetá y el cual queremos también defender, al cual queremos también aportarle para poder vivirlo como nos merecemos los habitantes de este paraíso. Mis profesores y profesoras, muchísimas gracias por estar acá, por acompañarnos. Ustedes son la razón de ser de todo este proceso. A la profesora Lola, que pues nos ha dejado con muchas preguntas, con muchas inquietudes, a Carolina, que gentilmente nos ha acompañado y que, como se lo he dicho también hace un momento, es la persona indicada, idónea para hacer esta conversación también, porque creo que ella nos ha animado muchas de estas preguntas en la Universidad de la Amazonía. A propósito de esas cartas a quien pretende enseñar, creo que fue con la profesora Carolina con quien primero nos encontramos en esa búsqueda freiriana. A todos ustedes muchísimas gracias. Hoy al finalizar de la marcha estábamos hablando con algunos profes, algunos de los que están acá y otros que seguramente ya están descansando, la necesidad de salir a la calle, de irnos a hacer la clase a la calle, profes. Entonces, pues yo creo que hoy más que nunca, nos decía la maestra Lola, nuestros estudiantes necesitan que les acompañemos. Entonces, pues queremos invitarlos a que nos sumemos a los espacios de la olla comunitaria, a los espacios de conversación, de diálogo de los chicos y las chicas, porque es ahí donde tenemos que estar, de pronto no tanto para enseñarles como para aprender con ellos, en un diálogo que es supremamente importante. No sé si alguien quiere decir algo más para despedirse, y si no, pues, profes, son las 7:47, nos merecemos todas y todos un justo descanso el día de hoy. Hoy no hay las rifas, hoy no tenemos, bueno, esa abundancia de pronto a la que estamos acostumbrados materialmente, pero quisimos hacer un homenaje muy sencillo, pero también muy, muy significativos en términos de lo que nos anima como educadores de la Universidad de la Amazonía y como un sindicato comprometido también con transformar y con fortalecer nuestra universidad. Profe Carolina, ¿su merced quería añadir algo más? Bien pueda. No, profe Patricia, muchísimas gracias a todos, sobre todo a la maestra. Creo que estas conversaciones es lo que tenemos que seguir haciendo. Ella hacía un llamado al comienzo, que tanto nosotros estamos reflexionando sobre eso, y qué bueno que el sindicato CEU se animó a esto. Yo creo que eso tiene que ver con reivindicar el oficio de ser maestro y ser maestra, y no, agradecida, y bueno, que tengan un feliz descanso, ¿será? Que descansen, sí, que descansen. Chao, y gracias y que descansen. Chao. Maestra. Muchas gracias. Bueno, profes, gracias, que estén bien. Esperamos que haya sido de todo su agrado este espacio. Muchas gracias. Edith, un abrazo. Igualmente, mi profe Patricia, un abrazo para su merced y toda la directiva que tuvo esta idea tan bonita. Bendiciones. Bueno, profesores, muchas gracias por este buen evento, y pues les agradezco por haber llevado a cabo, digamos, esta programación, digamos, tan buena como formación docente. Muchas gracias. A usted, profe Jesús, muchísimas gracias por acompañarnos un ratito. No, señora, con gusto. Les estaremos compartiendo luego la grabación. Ingeniero César Omar, muchas gracias por su apoyo, y ya aprendimos cómo hacer a futuro el No, tranquila, mi profe, con gusto. Muchas gracias. Tenía que haberlo llamado ayer. Muchas gracias. Muchas gracias por organizar esto. Muy bonito, muy bien. Los felicito.
Muy bien. Una feliz noche para todas y para todos. Bueno, igualmente, gracias. Ay, a nuestros estudiantes que estaban por allí, gracias por acompañarnos también. ¿Falta el brindis del cierre o qué? Porque vean, no nos queremos ir. Yo sí